Él es director regional México y LAC Wellness, Health and Claims. También trabaja en Mercer March Beneficios. Es docente de posgrado de las maestrías de Salud Pública y Psicología Organizacional. Ariel cuenta con más de 15 años de experiencia en los campos de salud ocupacional y ambiental, promoción de la salud y bienestar organizacional. Es egresado de las carreras de Medicina y Sociología con estudios de maestría en Administración de Organizaciones de la Salud y maestría en Salud Pública especializado en Salud Ambiental y Promoción de la Salud. Actualmente es candidato al grado de doctor en Dirección Organizacional. Ariel también ha participado en diversos foros nacionales e internacionales en materia de salud y ocupacional y bienestar organizacional. Como verán, tenemos con nosotros el día de hoy todo un experto. Así es que muchas gracias, Ariel, por estar con nosotros. Te cedo la pantalla, el micrófono de este espacio virtual. Muchísimas gracias, Laura. Y bueno, pues gracias a todos los que se han dado tiempo para poder compartir con nosotros un poquito de ideas y discutir sobre este tema, un tema sin duda muy importante en día para las organizaciones, hablar de beneficios, hablar de salud y bienestar como un componente estratégico, como parte de un pilar muy importante en materia de sostenibilidad dentro de las organizaciones, pues es un tema que hoy sin duda está en la agenda de prácticamente todas las compañías, independientemente del tamaño, independientemente del giro, independientemente de las características per se de la organización. Ven mi pantalla correctamente, ¿verdad, Laura? Vemos, ahora ya. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a arrancar. ¿Qué quiero platicarte hoy y qué quiero transmitirte? El objetivo de esta sesión está orientado finalmente a que entendamos de una manera integral, de una manera holística, cuál es el impacto que tienen los temas de salud, bienestar, de beneficios encaminados justamente en esta materia dentro de las organizaciones y cómo de alguna manera la pandemia nos ha puesto el reto de buscar precisamente alternativas de adaptación inmediata ante necesidades muy particulares que la fuerza trabajadora está presentando en estos momentos. Definitivamente, el hecho de que estemos retomando algunas actividades no implica que regresemos o vayamos a regresar a los mismos modelos organizacionales. De un día para otro, las estructuras sociales cambiaron de manera drástica y los roles que individualmente nosotros teníamos como seres humanos, llegó un momento en que hubo una convergencia de todos estos roles en un mismo punto y obviamente detonó toda una serie de escenarios a los que cada uno de nosotros tuvimos que readaptarnos. Ejemplo, roles de papá, de mamá, de esposa, bueno, hasta de maestro y maestra, aquellos que tenemos niños pequeños y que de pronto de un día para otro todo esto se dio bajo el mismo techo. Bueno, lo mismo ocurrió dentro de las organizaciones. La realidad es que nadie estábamos preparados para una pandemia de esta magnitud y mucho menos podíamos anticipar el impacto que iba a tener en un proceso de transición o incluso en su momento en un proceso en una etapa final. Hoy seguimos con con una pandemia activa, ¿no? Hoy me ven a mí incluso con un cubrebocas, yo estoy platicando con ustedes desde mi oficina y bueno, pues una de las reglas, dados los picos que se han dado recientemente, pues es el uso obligatorio de cubrebocas, por lo que estaré dando esta charla con el cubrebocas. Pero bueno, regresando al punto, hoy todas estas condiciones han ido cambiando. Hoy, entonces, hablar de salud, hablar de bienestar dentro de una organización no puede seguirse viendo como un gasto, como un intangible a futuro, sino hoy cada vez es más necesario verlo como una inversión inteligente. Eh, este slide es un slide, es una diapositiva muy interesante. Me gusta partir con ella por lo siguiente. En ella podemos ver un poco cómo se ha ido modificando la esperanza de vida en la población mexicana y cuál es de alguna manera la proyección que tenemos aquí, bueno, hasta el 2100. Y vemos que más o menos hoy estamos en una esperanza de vida alrededor promedio, hombres, mujeres, de los 75 años. Eh,
cuál es la importancia de esto? Te preguntarás. Que hoy no necesariamente el reto es vivir más años, sino vivirlos con una calidad de vida adecuada. Hoy sabemos, por ejemplo, que el 87%, hablando de mujeres, o bueno, vámonos con el 88% de hombres, que es el que tenemos descrito del lado derecho. Hoy, cuando consideramos una expectativa de vida promedio, sabemos que el 88% de nuestros años de vida estaremos gozando de buena salud. Sin embargo, el 12% restante, por cualquier manera y por procesos naturales de envejecimiento, vamos a tener ciertas condiciones que tendremos que atender, y esto va a implicar algunos esquemas de atención preventiva o atención curativa, por lo que es importante proyectar y considerar finalmente estas condiciones. ¿Qué pasa? A lo mejor me vas a decir, bueno, pero pues igual y si yo vivo 75 años, estamos hablando que a lo mejor a partir de los 60 y tantos podría presentarse alguna situación de salud. ¿Qué es lo que hoy estamos viendo y que genera una preocupación y que se evidenció todavía más durante la pandemia? Es que esta situación normal, esta historia natural nos está dando de esa manera, y entonces estamos enfrentándonos a diagnósticos de enfermedades crónico-degenerativas en etapas cada vez más tempranas dentro de la población mexicana, la población latinoamericana. Si hay algo que impactó las tasas de letalidad, ustedes seguramente saben que México fue uno de los países donde se presentaron las tasas de letalidad más altas derivadas de COVID. Una de las razones más importantes fue que precisamente la población mexicana contaba con toda una serie de preexistencias relacionadas con estilos de vida, con malos hábitos o con hábitos poco saludables, y entonces te enfrentabas a una población, llegó el virus y entonces llegó con una población pues relativamente débil, con los escudos abajo, y entonces eso, por supuesto, hacía a una población muy vulnerable a contraer la enfermedad, pero a complicarse y desafortunadamente morir. Teníamos gente diabética, hipertensa, obesa, y no solamente diabética pura u obesa pura o hipertensa pura, sino que además nuestra población se caracteriza por querer salir en todas las fotos, y entonces, pues no solamente eres diabético, sino eres diabético, hipertenso, sedentario, fumador, le entras al alcoholito, y se convierte esto en un mix que, bueno, finalmente empezó a impactar de manera importante la salud de la población, pero ¿qué crees? También esto se vio reflejado dentro de las organizaciones. Y tal vez te preguntes, ¿cómo es que se dio este impacto? Bueno, si nosotros entendemos y analizamos este modelito, donde vemos que finalmente el individuo o el trabajador está dentro de toda una serie de determinantes, que pueden ser determinantes laborales, determinantes políticos, determinantes sociodemográficos, que van a estar impactando directamente sus condiciones de salud y sus condiciones de seguridad dentro de una organización. De tal manera que hoy pensar que, por ejemplo, un trabajador cuando cruza la puerta de nuestros centros de trabajo debe de dejar, ¿no? La mochila que trae cargando fuera y dedicarse 100% a temas de orden laboral, eso no existe, eso no es una realidad. Tenemos que cargar como empleadores con todas esta serie de condiciones que finalmente están relacionadas con el desempeño seguro, con la productividad y con algunas otras variables que vamos a comentar un poquito más adelante dentro de una organización. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre que hace realmente evidente y esta necesidad de plantearnos nuevas políticas, nuevos programas alrededor de la salud y bienestar de la gente? Y con esto quiero abrir un paréntesis. No significa que el empleador o la organización es responsable de la salud del empleado. Eso no va a ocurrir jamás. Cada uno de nosotros debe de tener el suficiente nivel de empoderamiento para ser responsable
de su propia salud. Pero ¿qué hace precisamente el empleador? Bueno, acercar herramientas, promover conductas de autocuidado, reeducar y educar a la gente que trabaja dentro de los centros de trabajo y buscar incluso alternativas que permitan permear estas condiciones no solamente al empleado directo, sino también a sus familiares, a su círculo cercano, de tal manera que esto empiece a reforzar una cultura centrada en la prevención, en la promoción, en la identificación anticipada de ciertas condiciones y que no vayas al médico solamente cuando ya presentas signos o síntomas de una enfermedad. Entonces, esto nos lleva dentro de las organizaciones a transitar de una vieja visión o de una visión tradicional de lo que era wellness a una visión más holística, más integral, que a mí me gusta llamar del wellness al well-being, aunque a lo mejor en términos de definición resulta lo mismo, en términos conceptuales el well-being es una condición mucho más amplia, una condición en la que el individuo juega un papel muy activo y muy importante y donde se considera una visión, decíamos, holística, en la que no solamente nos centramos en el bienestar físico, sino también en el bienestar emocional, en el bienestar social, muy importante en el bienestar financiero. Puede haber algunas otras corrientes o algunas otras escuelas que consideran el bienestar ambiental, el bienestar espiritual, muy importante, pero bueno, la gran mayoría de estas convergen en alguna de estas cajitas o de estos pilares. Entonces, es importante que cambiemos esta visión tradicional en la que dentro de las organizaciones, por ejemplo, se tiene un médico únicamente para atender necesidades de salud general de la población, pero no hay promoción o no hay esquemas de prevención o meramente como cumplimiento normativo e ir un poco más allá precisamente de esto, considerando el impacto, un impacto que hoy es altamente capitalizable dentro de una organización. Te decía yo al inicio de la charla, sería inaceptable que hoy ante las condiciones que estamos viviendo, siguiéramos pensando que invertir en temas de bienestar, de salud en el trabajo, de seguridad incluso, es un gasto y no, como te decía, una inversión inteligente. ¿Y esto por qué? Porque hoy conocemos indicadores que organizaciones como la OIT, como la misma OMS, la misma OCDE, nosotros dentro de Mercer Marsh Beneficios, y ahorita vamos a ir viendo algunos estudios con algunos datos que me pareció interesante considerar adicional a que ustedes tendrán los estudios completos para poderlos revisar con mayor detalle. Pero regresando al retorno de inversión de estas iniciativas, hoy sabemos que existe un retorno de inversión. Hoy sabemos que todas estas soluciones, todos estos programas dentro de una organización deben de ser medidos y medidos apropiadamente para que puedan capitalizarse, de tal forma que brincamos también de esa visión tradicional de una feria de salud en la que participaron 200 personas. Bueno, ¿y después qué pasó? ¿Cuál fue el impacto que se obtuvo desde lo individual hacia lo colectivo, hacia la misma organización? Ahí es donde viene el reto de las organizaciones al ver o al tener esta visión mucho más integral y más holística de lo que es la salud y el bienestar. Esto de cara a una reducción en el ausentismo por enfermedad, por supuesto, una población menos enferma, como vamos a ver del otro lado, va a ser una población más productiva. Hay una reducción en el estrés, una disminución en la rotación, una disminución de accidentes y lesiones, de contratación temporal. Son soluciones o son herramientas altamente atractivas en términos de negociación, por ejemplo, sindical. ¿Ok? Hay una disminución, una contención en materia de primas, planes médicos, tanto costos directos como indirectos en materia de salud y bienestar. Por el otro lado, hay un incremento en la rentabilidad, en la percepción de la compañía, en la salud y calidad de vida de los colaboradores, en la satisfacción laboral. Mucho ojo en el sentido de pertenencia. Hoy se ha dado un fenómeno social altamente impactante dentro de las organizaciones y estoy seguro que muchos de ustedes lo han escuchado y es la gran renuncia. Esta gran renuncia que está 100% relacionada, que fue identificada inicialmente en Estados Unidos y que muchos países en el ámbito laboral hoy la enfrentan. ¿Qué es lo que ocurre? Los empleados finalmente
hoy tienen necesidades totalmente distintas a las que tenían hace 2 años y medio. Hoy, acuérdate, yo te decía, nuestras estructuras cambiaron de un día para otro. La pandemia no nos dio chance ni de entender cómo iban a ser estos procesos de transición. Y hoy de un día para otro también nos dijeron, ¿qué crees? Pues ya no tenemos que regresar y volvimos a crear estructuras y volvimos a crear ciertos sistemas de adaptación que otra vez tenemos nuevamente que romper abruptamente. Entonces la gente, las mismas condiciones no están para regresar a lo que existía hace 2 años y medio. Y eso hace que las organizaciones se vuelvan más flexibles, que se vuelvan más orientadas hacia la promoción de un liderazgo más humano, centrado en todo momento en el capital humano, en las personas, y que esto finalmente genere un mayor sentido de pertenencia. Vamos a ver más adelante en un estudio muy interesante que hicimos eh, que existe una relación directa entre la sensación de pertenencia, entre la posibilidad incluso de renunciar por parte de un colaborador a un empleo, con esta relación con el nivel de involucramiento que hubo de parte de la organización en estos momentos difíciles o en estos momentos importantes, de tal manera que hoy el empleado realmente valora que la organización esté presente, que sea forma parte, que forme parte de su vida, y no solamente desde la perspectiva laboral, sino que forme parte de situaciones que para el empleado son importantes. Y no me refiero solamente a poner el nombre de la persona en el mes del cumpleaños en los tableros de las áreas de paso común, sino realmente involucrarse un poco más en situaciones que impactan el bienestar social de nuestros colaboradores. En términos de tendencias, y entramos aquí un poquito a analizar algunos de los estudios que quisimos compartir con ustedes, un primer estudio que realizamos que involucró a poco más de 14,000 empleados de prácticamente toda la región de Latinoamérica. Un estudio que nosotros llamamos Health on Demand, donde se analizan precisamente las necesidades que tiene la población alrededor de ciertos temas de salud y bienestar. Y en este estudio identificamos cinco variables o 5 pilares, 5 condiciones, 5 estrategias de salud y bienestar que para los empleados ellos perciben que a través de estas el empleador demuestra que existe un interés genuino por salvaguardar su salud, su seguridad, su bienestar. La primera de ellas, ya lo decíamos, apoyo en los momentos importantes. Si tú como empleador hoy ante la situación de pandemia fuiste inflexible, fuiste en algunos casos incluso hasta negligente por diversas circunstancias o situaciones de riesgo, finalmente esto va a tener un precio, y es un precio que conocemos y hoy sabemos que puede estar alineado a un tema de total desmotivación, y lo que ha ocurrido y está ocurriendo también en México, esta situación de renunciar porque el empleado no está hoy dispuesto realmente a sacrificar estas condiciones o estas necesidades emergentes por una situación o por una posición laboral. Hoy tenemos dentro del mercado laboral gente que busca un empleo, pero lo busca a distancia, lo busca definitivamente a través de un home office 100%. Esto ninguno de los que estamos aquí pensamos que fuera a ocurrir en algún momento. El home office era un nice to have, era algo que además de repente podías hacer home office desde cualquier parte, sin reglas, sin condiciones, incluso de pronto reguladas. Y hoy se ha vuelto más allá de una estrategia de contención de la pandemia, en una estrategia justamente de mantenimiento de las operaciones de muchas organizaciones. Y entonces hay que mirar precisamente hacia las características que hoy debe de tener el home office, de tal manera como vamos a ver también más adelante, que home office no represente estar 12 horas conectado todo el tiempo, de lunes a domingo, sin descanso, sin condiciones apropiadas, sino que todo esto también forme parte del análisis preventivo y predictivo en términos de salud, bienestar y control de riesgos que debe haber dentro
dentro de las organizaciones. Del lado izquierdo me voy a ir proporcionar beneficios variados y valiosos. Hoy no puedo darle la misma medicina para la enfermedad a toda la gente. ¿Y esto qué significa? Cada uno de nosotros tenemos necesidades distintas, tenemos condiciones incluso que atender en materia de bienestar que son diferentes por bandas organizacionales, por bandas generacionales, y necesitamos como organización buscar e identificar cuáles son esas necesidades para alinear nuestros esquemas o nuestros planes de beneficios. Es decir, hoy estamos en el momento de reinventar precisamente estos beneficios. Por el otro lado, facilitar el acceso digital a la asistencia sanitaria. La salud se está digitalizando a pasos cada vez más enormes. Inicialmente, de nuevo, como una medida de contención, los servicios de telemedicina tomaron un papel muy importante, pero hoy también forman parte del complemento de esta oferta de beneficios que los empleados consideran atractiva. Ofrecer beneficios de forma equitativa. Aquí importante empezar también dentro de las organizaciones a poner sobre la mesa de discusión el tema de beneficios inclusivos. Entender que diversidad e inclusión no solamente es enfocarnos a un grupo o a una condición, a una situación social que se puede estar presentando, porque tenemos muchísimas otras que que se presentan también de forma paralela dentro de las organizaciones. Hoy, por ejemplo, sabemos que la pandemia, si a alguien impactó de manera considerable, fue a las mujeres en términos generales, a pesar de que los hombres hayan sido afectados en términos biológicos, es decir, hubo más o ha habido más enfermos hombres que mujeres, pero en la visión integral, la pandemia ha afectado mucho más a las mujeres, ha disminuido su presencia en el ámbito laboral, ha habido una mayor renuncia de ellas, hay un mayor estrés y un mayor sentido de desgaste, incluso por todas estas condiciones que existen en términos sociales y que se acrecentaron durante la pandemia. Ejemplos, pues el cuidado de los hijos, el cuidado del hogar, atender trabajo en el mismo momento. Y entonces, pues ya te decía, nadie de nosotros podemos jugar tantos roles al mismo tiempo, resulta abrumador. Y por último, pero extremadamente importante, invertir en salud mental. La salud mental en México ha sido un tema estigmatizado, un tema descuidado intencionalmente durante muchos años, y hoy que estamos ante la puntita del iceberg, donde ya existe incluso autores a nivel mundial que hablan de una pandemia paralela. Hoy tenemos datos interesantísimos de cómo se han incrementado los niveles de suicidio, de estrés, de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático. Vamos a ver en uno de los estudios que te voy a presentar que México es uno de los países más estresados por condiciones laborales en estos momentos. Es el país número uno de los miembros de la OCDE, el número uno en desgaste profesional o burnout. Y eso, además de tener, por supuesto, un impacto directo en las condiciones de trabajo, tiene un impacto, perdón, en las condiciones de calidad de vida, tiene un impacto directo también en estas variables relacionadas con el trabajo de las que ya platicábamos. ¿Qué detectamos? Algunos puntitos que te quiero compartir de manera muy puntual de este estudio. Por ejemplo, veíamos que el 53% de los empleados que dijeron haber recibido un apoyo genuino, un buen apoyo, muy buen apoyo durante la pandemia. El 53 siente que realmente su empleador se preocupa por ellos. De estos mismos, el 57% eh, es menos propenso a dejar su trabajo como resultado de este interés por parte del empleador. Y bien importante, el 81% se siente realmente motivado. No sé si tú te has puesto a pensar en esta ecuación de por qué realmente en muchísimas organizaciones se dio un efecto interesante de analizar desde el punto de vista social y laboral, y es cómo fue que se incrementaron incluso los niveles de productividad
dentro de las organizaciones en estos periodos en los que la gente estaba trabajando a distancia. Y gran parte de ello era precisamente por esta percepción de realmente interés de los empleadores por cuidar a su gente. Y entonces la gente, a pesar de estar viviendo esta crisis sanitaria, la gente se sentía motivada, se sigue sintiendo motivada, pero ojo, estamos en una montañita rusa, en una montaña rusa en la que viene la bajada y el impacto puede ser muy negativo dentro de las organizaciones. ¿Por qué? Porque ya estamos pasando y rebasando esa línea de equilibrio, donde ya no podemos permitir esto que te anticipaba, gente conectada 12 horas al día, gente conectada o más, gente conectada en todo momento a la tecnología. Si bien es cierto que la tecnología nos abrió muchísimas posibilidades durante esta crisis, hoy necesitamos aprender, déjame decir esto, a humanizar a la tecnología y que esto de alguna manera no resulte en un factor estresante más. Hoy, por ejemplo, tenemos condiciones de tecnoestrés, que son términos muy nuevos en esta materia de ergonomía cognitiva, donde la gente se empieza a saturar y de alguna forma esto empieza a verse traducido en un impacto negativo dentro de la organización. Menor productividad, incluso accidentes en aquellas organizaciones donde ya se está regresando a laborar. Y esto va muy de la mano con este hallazgo del que te comentaba ya también anteriormente, donde México, particularmente el 63% de los empleados que encuestamos, declaró sentirse estresado en su vida diaria. Y mira qué interesante, estamos incluso por arriba de muchos otros países que a nivel global participaron en esta encuesta. México y Colombia reportó las más altas tasas de estrés relacionadas con las condiciones laborales en este momento de pandemia. Y dentro de las soluciones o digamos las iniciativas en salud mental de menos costo y de mayor impacto que pudimos identificar como atractivas para los empleados, una muy interesante fue que el 66% declaró que las coberturas que tenían actualmente en sus planes médicos o bien el costo de los tratamientos en salud mental cuando se atendían por vía privada era muy costoso o por el otro lado, las pólizas actuales no lo cubrían. Entonces, una de las necesidades que hoy está marcando tendencia dentro de las organizaciones en términos de gasto médico, pues es precisamente esto, buscar ciertas soluciones, productos, pólizas complementarias en las que se pueda dar atención emocional y atención psicológica a los empleados. Hoy yo te puedo decir que el 99.9% de las pólizas que tenemos en nuestro país no cubren atención médica o psicológica. Y también te puedo decir que existe un déficit importante de especialistas en la materia dentro de nuestro sistema de salud pública, lo cual obviamente nos lleva a tener condiciones de salud mental sin detección, sin atención apropiada y que finalmente están también directamente relacionadas con el bienestar integral de una persona. Dentro de la misma encuesta, otro dato muy interesante, habla justamente de las conexiones sociales y cómo de alguna manera hemos perdido obviamente por esta falta de interacción, hemos perdido de pronto incluso en algunos casos este sentido de identidad. Por ahí hay sociólogos que hoy dicen que estamos en un momento en el que tenemos que aprender nuevamente a socializar, nuevamente a comportarnos incluso y a refrescar estos comportamientos a veces sociales, corporativos. Hay gente que, por ejemplo, cambió completamente sus estructuras de entretenimiento, ¿no? Y hoy definitivamente difícilmente regresarán a las mismas actividades que tenían como parte de su esparcimiento en términos sociales. Y cuando hablamos del tema de conectividad, ¿te acuerdas que yo te decía, necesitamos aprender a humanizar un poco la tecnología? Y entonces aprovechar las plataformas digitales que en un momento dado sirvieron como una herramienta decíamos, de contención o de mitigación para tratar de
traducirlas a un beneficio tangible para nuestros empleados. Entonces, en este estudio, el 55% de los empleados, por ejemplo, nos decía que ellos valorarían mucho plataformas digitales o plataformas sociales utilizadas para ayudar a formar grupos, a formar conexiones con grupos similares donde les pudiera permitir o donde les pudiera reunirse y compartir ciertas experiencias. El 64% valoraría mucho espacios comunes en los lugares de trabajo para innovar, para socializar. ¿A qué se traduce eso? A tener centros de trabajo, a tener lugares de trabajo con ambientes agradables. De ninguna manera estamos pensando de la noche a la mañana tener una organización a lo mejor estilo Google, estilo Facebook. Tal vez ese sería un ideal, sería como un referente. Pero sí buscar las mejores condiciones donde los factores, incluso psicosociales presentes dentro del ambiente laboral, estén debidamente identificados, debidamente controlados y alineados precisamente a planes de acción que permitan identificar estas áreas de oportunidad y empezar a ejercer acciones sobre ellas. En otro de los cuestionamientos que hacíamos relacionado con precisamente la cobertura de ciertas condiciones de carácter emocional, es interesante ver que los empleadores que ofrecen un apoyo psiquiátrico, psicológico, así como un asesoramiento emocional a sus empleados, crean un vínculo mucho más fuerte y generan de nuevo una mayor lealtad de sus empleados. En ese sentido, 62% de los empleados declaraban sentirse muy bien apoyados frente a un 41% de los que no tenían este acceso. Entonces, de nuevo, hoy se abre una puerta, se abre una ventana muy interesante para salir de la caja en términos de la oferta de beneficios que estamos dando a nuestros empleados y empezar a trabajar de una manera más activa, identificando sus necesidades y entendiendo que si ya era una realidad que las necesidades a nivel generacional eran distintas, hoy con la pandemia esto se ha disparado de manera total y de manera exponencial. Hoy las nuevas generaciones de chicos que están buscando un empleo ya no lo están buscando, a lo mejor como muchos de nosotros en una oficina, de pronto bajo un esquema tradicional. Yo pongo un ejemplo que me tocó vivir en carne propia. Dentro de nuestra organización hay un esquema completo, un esquema muy complejo y muy interesante de retorno laboral y a pesar de las condiciones, hubo gente que fue contratada durante la pandemia, gente muy joven y que hoy el hecho de estar en una oficina es algo que ellos no contemplan, por ejemplo. Entonces hubo renuncias en algunos casos por gente que decía, no, yo no voy a regresar ni 1 ni 2 días a trabajar desde la oficina. Entonces, de nuevo, son retos y paradigmas a los que la organización se enfrenta y que tienen que romperse en este rumbo o en este caminito de reinvención de beneficios. Y hablando precisamente de reinvención de beneficios, otro estudio bien interesante que llevamos a cabo a nivel regional, donde precisamente identificábamos cuáles eran estas tendencias. 601 empresas participaron de diferentes giros, de diferentes tamaños, y nos platicaban precisamente cuáles eran algunos de los planes o algunas de las estrategias clave que tenían consideradas en el corto, mediano y largo plazo como parte de esta reinvención de beneficios. Entonces, de nuevo, esto es un extracto del reporte que ustedes van a poder tener para analizar a mayor detalle, pero veíamos, por ejemplo, de las encuestas o de las empresas, de las 57 empresas que contestaron la encuesta en México, el 81%
nos decía que estaba dispuesto a actualizar o crear políticas de trabajo remoto como resultado de la pandemia. Es decir, se había identificado que el trabajo remoto no solamente iba a ser un paliativo dentro de toda esta crisis sanitaria, sino que iba a convertirse en algún momento en una estrategia precisamente operativa dentro de las organizaciones. Y llama mucho la atención ver que junto con Guatemala son los países de la región donde existía precisamente mayor interés por mantener, o más bien por crear y actualizar este tipo de políticas. De ahí nos vamos al diseño de retorno de la fuerza laboral acorde a una estratificación de riesgo, donde México de alguna manera también estaba en el top 3 de los países que tenían un interés realmente genuino en llevar a cabo este ejercicio. ¿Y qué significaba esto? Bueno, yo te decía de pronto que la letalidad que vivimos en el país estuvo muy relacionada con condiciones preexistentes de salud. Pero ¿qué pasó en las organizaciones? De pronto, mediados del 2021, las organizaciones empezaban a preparar un regreso de acuerdo a los lineamientos técnicos que nos hicieron favor de desarrollar las autoridades, tanto laborales como sanitarias, pero de repente apareció el malo de la película. Y el malo de la película se llamaban grupos vulnerables. Y entonces las organizaciones de pronto se enfrentaban a una realidad que no era real, me explico, y contaban con una fuerza de trabajo aparentemente capaz de reincorporarse a sus actividades laborales. ¿Y cuál fue la sorpresa de muchísimas organizaciones? Que de pronto de 100 personas resulta que solamente podía regresar la mitad. Y entonces decían, oye, no, pero ¿por qué? Ah, porque son grupos vulnerables. ¿Y qué es eso? Pues mira, o que son diabéticos, o que son hipertensos, o que tienen una condición crónica, o que están en tratamiento de cáncer, un tratamiento inmunosupresor, o son mayores de 60 años. Y entonces la pregunta era, ¿y por qué yo no sabía eso? Ah, bueno, porque nunca te interesaste por evaluar los factores de riesgo para la salud de tus colaboradores, hacer una evaluación integral que te permitiera entender en qué condiciones de bienestar estaban. ¿No? Oye, pero es que yo tengo iniciativas y entonces tengo mis programas de wellness y no, espérame, llevar clases de Zumba no es wellness, ¿eh? Tener un comedor no es wellness, tener un servicio de nutrición no solamente es wellness, ¿no? Tienes un servicio de nutrición, a mí me da mucha risa, tienes un servicio de nutrición y les pones o les das herramientas de educación en materia de nutrición, no tengo nada en contra, ¿no? Pero les pones una máquina expendedora con la chatarra más chatarra de todo lo que puede haber posible. Entonces, hay mensajes incongruentes también dentro de la fuerza de trabajo. Otro de los puntos muy interesantes en este camino de la reinvención de beneficios es que pues las empresas se daban cuenta. Yo te platico que de este Health Risk Assessment, hace dos años nosotros hacemos un encuentro de líderes de recursos humanos donde hacemos una encuesta muy interesante donde participan alrededor de 1,500. Hoy fueron 1,800 empresas las que participaron, un evento que hacemos todos los octubres de cada año. Y bueno, en ese ejercicio de hace 2 años, el 84% de las empresas no habían hecho una evaluación de riesgos para la salud de sus empleados. Pues obviamente no conocían cómo estaban las personas y eso jugó un papel crítico dentro de este proceso de reincorporación. Entonces, cuando les preguntamos, oye, ¿has considerado implementar en los próximos 6 meses algún cambio en tus planes de salud? Interesante ver que el 72% dijo lo voy a mantener, 2% dijo lo voy a reducir, 2% dijo lo voy a eliminar, pero llama más la atención el 25% que no saben dónde está, no sabe qué va a hacer, o no sabía qué iba a hacer, o para dónde iba a caminar, si para atrás, para adelante. Eso es totalmente peor que decir lo quito, lo dejo. Entonces, ese grado de incertidumbre finalmente dejaba o deja al colaborador, déjame decirlo de esta manera, en el limbo y no aterrizamos este tipo de programas. Y entonces, ahí sí es cuando se convierte en un gasto. El hecho de que tú no tengas adecuadamente alineados estos programas o estos beneficios a las necesidades de tus empleados es como si lanzaras flechazos al aire sin un blanco definido.
Y eso se traduce en un gasto, en un desperdicio de recursos, en un desperdicio de tiempo que puede realmente ser enfocado de manera más eficaz y más eficiente ante situaciones que realmente esté presentando tu población trabajadora. Otro de los puntos interesantes es que hablábamos de considerar potenciar el plan de comunicación de los beneficios dentro de la organización. Es interesante esto y por qué decidí extraerlo y ponerlo del reporte. Porque hoy, y si yo les preguntara a ustedes como trabajadores si se atreverían a decir que conocen el 100% de la oferta en materia de beneficios que da una organización o que les da su organización, la realidad es que yo podría decir que a lo mejor poquitos serían los que dirían que efectivamente conocen el alcance de la propuesta de valor que da la organización. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues precisamente si yo no conozco a lo que tengo derecho, pues no lo ocupo, no ejerzo ese derecho y entonces ahí es donde se traduce automáticamente de nuevo en un desperdicio de recursos. Y esto no es gratis, ¿eh? Esto le cuesta a las organizaciones. Entonces, ¿cómo puedo yo realmente migrar de esta vieja visión o de esta vieja concepción de beneficios demasiado rígidos hacia esta flexibilidad, hacia estas condiciones donde incluso la gente, como vamos a ver más adelante, puede escoger qué beneficios quiere tener dentro de su propuesta? ¿Qué acciones están aplicando para el cumplimiento de la desconexión digital? Muy enfocado al tema que te hablaba. Si bien es cierto ahorita el home office se volvió un key player para el mantenimiento de las organizaciones, hoy también necesitamos ponerle atención porque ya estamos cruzando esa delgada línea entre lo que fue exitoso y en lo que se puede convertir en un tema de consideración. Respetar horas de descanso, respetar vacaciones, incentivar el uso de vacaciones, regular los horarios, importantísimo, definir esquemas de conexión versus pausas activas, versus descansos, reeducar o enseñar a la gente a administrar eficientemente su tiempo, evitar vivir en la urgencia. Por ejemplo, ser congruente con los mensajes. De pronto a mí me ha tocado ver líderes o colaboradores que dicen, no, es que, pues sí, yo trabajo cierto tiempo, pero bien definido, pero es que mi jefe de pronto me manda correos a las 9, 10 de la noche esperando a que le conteste o me manda correos el fin de semana. Entonces debe de haber congruencia también entre el liderazgo y finalmente dar un mensaje acorde precisamente a las condiciones que hoy estamos enfrentando. No puede ser que por un lado yo exija respeto a los horarios y por el otro yo mismo sea el que manda correos los fines de semana o hace llamadas los fines de semana. Otro de los puntos interesantes que vale la pena que ustedes consideren como parte de esta ruta, de esta transición hacia un nuevo esquema, hablando de la gestión del capital humano, pues obviamente son las tendencias que hay alrededor de la atención médica. Y este es otro estudio muy interesante que fue dirigido totalmente hacia las aseguradoras. Y esto va muy de la mano al comportamiento que hoy tienen las primas o las pólizas más bien, las pólizas de los planes médicos de muchas organizaciones. Y entonces identificamos cuatro tendencias que no me voy a meter en demasiado detalle. Vale la pena nada más entender cuáles son los puntos clave en cuanto a la alza en reclamaciones por gastos médicos, pues obviamente era un tema totalmente esperado. Hoy todavía sigue estando de manera más importante la balanza cargada hacia COVID, hacia enfermedades respiratorias, pero ojo, el COVID no le puso pausa a toda la serie de condiciones que ya te platiqué que traíamos como población, ¿eh? Y ojo, porque esto va a cambiar y la transición que se va a dar es precisamente de un COVID, que era el que estaba siniestrando las pólizas en su mayoría, hacia nuevamente condiciones como vamos a ver más adelante, cáncer, enfermedades cardiovasculares, que son lo que tradicionalmente impacta o siniestra las pólizas de nuestros planes de gastos médicos. Pero también
todas estas condiciones que decíamos el COVID no les puso pausa y entonces hay detecciones que no se hicieron en tiempo, hay enfermedades que no se atendieron en tiempo, hay diagnósticos que no se realizaron de manera oportuna y eso va a impactar la salud de las personas, la salud, déjame decirlo de esta manera, de las organizaciones. ¿Qué puedo hacer? Identificar anticipadamente esos riesgos, saber cómo está la población, hacer el recuento de los daños, déjame decirlo de esta manera, de qué tanto pudo impactar en materia social, en materia emocional, en materia física y en materia financiera la pandemia a mi fuerza de trabajo. Y a partir de eso, generar estrategias de prevención, de contención, de educación, de corrección, lo que realmente se requiera de acuerdo a la necesidad identificada. Y va muy de la mano la tercera tendencia, que es precisamente la necesidad de prevenir y promover el autocuidado para mitigar estos riesgos que están ahí, están como Ollita Express dentro de las organizaciones. Y por último, pero muy importante, poner sobre la mesa de discusión el tema de equidad, el tema de invertir esta pirámide que tradicionalmente se da o se daba en muchas de las organizaciones, donde los beneficios y particularmente los beneficios orientados a temas de salud se daban solamente a ciertas bandas organizacionales. Hoy, por ejemplo, la mayoría de las organizaciones que se vieron impactadas en términos de producción era porque su población trabajadora, población sindicalizada, población que no tenía de repente acceso a este tipo de beneficios, fue la que se vio más lastimada por el COVID. Y entonces era la gente que echaba, es la gente que prende la máquina, es la gente que produce, es la gente que atiende al cliente. Y entonces de nuevo esto rompe viejos paradigmas dentro de las organizaciones y nos pone ante la oportunidad de reestructurar nuestros esquemas de beneficios, donde no se vuelva esto una condición excluyente, me explico, sino que se involucre y se incluya a toda la población, independientemente si eres trabajador, déjame decirlo así, de confianza o sindicalizado, que los beneficios de alguna manera permen de manera integral. Esto lo platicamos ya, cómo va a ir transicionando y cómo va a ir cambiando en un futuro cercano el comportamiento de enfermedades, cómo se van a ir dando las causas principales de reclamaciones, tanto por importes como por frecuencia. Y la idea es que vayamos transitando y vayamos llegando en un corto plazo a tener el mismo comportamiento que teníamos incluso prepandemia, pero ojo, con esta serie de condiciones que pueden de alguna manera estar latentes por todo este proceso de 2 años, poquito más de 2 años, en la que probablemente no hubo una atención adecuada. Y entonces, de nuevo, nos enfrentamos, decíamos, a condiciones como cánceres, como enfermedades cardiovasculares, que son altamente prevenibles en algunos casos o identificables tempranamente. Por ejemplo, un cáncer de mama, en promedio, en etapas iniciales detectado a tiempo, cuesta alrededor de 100,000, 200,000 pesos. Por ejemplo, cuando se detecta en etapas avanzadas, esto puede irse hasta los 3 millones de pesos. Y la diferencia entre uno u otro es simple y sencillamente la prevención, la identificación temprana. Entonces, de nuevo, utilizar los recursos que hoy ya tienen las organizaciones, hablando, por ejemplo, de equipos de salud, para que realmente lleven a cabo ejercicios de prevención, es parte del camino al que hoy deben dirigir las organizaciones sus estrategias en términos de prevención y promoción. Ahora bien, finalmente con esto vamos a ir cerrando. ¿Por dónde empiezo? ¿No? Porque a lo mejor me puedes decir, oye, Ariel, esto es un mundo, es un camino totalmente diferente al que a lo mejor estábamos siguiendo dentro de las organizaciones. ¿Qué hago? ¿Por dónde debo de empezar? Por ejemplo, si yo quiero cambiar mi estrategia de beneficios a lo mejor un tanto cuadrados, un tanto ya muy dirigidos por beneficios más flexibles, por beneficios variados. Lo primero que hay que hacer es escuchar lo que quieren tus empleados. ¿Qué tipo de beneficios les interesaría o les gustaría tener? Hoy, por ejemplo, hay generaciones que no piensan en tener un gasto médico mayor destinado a hijos, porque no quieren tener hijos. Pero, por ejemplo,
quieren tener un gasto médico mayor o un gasto médico para sus mascotas. Eso hoy existe. Eso hoy existe en muchas organizaciones, ¿ok? Oye, yo soy soltero, vivo con mis padres y me gustaría darles algún tipo de asistencia médica a ellos, ¿ok? Ah, bueno, eso también es parte de los esquemas de beneficios flexibles que yo puedo llegar a tener. Oye, beneficios inclusivos. Yo tengo una pareja gay, y quiero incluirlo o incluirla dentro de una póliza de gastos médicos. ¿Ok? No debiera de ser una restricción. Entonces, hoy finalmente necesitamos entender cuáles son las necesidades que existen dentro de la organización, dentro de nuestros empleados. Evitar descartar aquellas prestaciones que pueden ser altamente valoradas solo por una minoría, entender claramente cuál es el impacto de estas antes de eliminarlas y de nuevo, considerar un plan de prestaciones flexibles. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? A que tengamos un menú como empleados en el que podamos elegir las prestaciones. Oye, yo no quiero tener un seguro de gastos médicos con cobertura de embarazo, por ejemplo. Ah, bueno, pues lo puedo cambiar por alguna otra condición. Oye, yo no quiero tener un seguro de vida o quiero tener un seguro de vida por 48 meses, no por 12. Ah, bueno, pues entonces ahí podemos ir jugando quiero tener acceso a membresías de gimnasio, por ejemplo, a un plan dental. Y puede ser que parte del budget, parte del presupuesto venga de la organización, pero también podemos promover esta contribución voluntaria por parte de los empleados, donde de nuevo ellos también entren en esta ecuación y en este rol donde no solamente la organización es responsable de, ¿ok? Yo te acerco opciones y te doy una base, pero también te pongo la oportunidad de que tú puedas mejorar esas condiciones invirtiendo en tu propio estado de bienestar. ¿Hacia dónde vamos o hacia dónde debemos de ir cuando queremos invertir en el tema de salud mental? Primero, evaluar, evaluar y evaluar. Reconocer cuál ha sido el impacto que ha tenido la pandemia en temas de resiliencia, de productividad, de engagement, de seguridad psicológica, cuáles son los programas o los planes que hay dentro de la organización para atender estos temas, romper, por supuesto, cualquier estigma que pudiera haber alrededor de la salud mental a través de una cultura de liderazgo humano, de liderazgo empático, donde entendamos que trabajamos con humanos y entre humanos y que es normal y esperado, ¿eh? En algún momento de nuestra vida que presentemos algún tema de estrés, de depresión, de ansiedad, de tristeza, y que esto debe de ser tan común, entre comillas, como cuando te enfermas de un resfriado común. ¿Ok? Y así lo debemos de ver. Y por otro lado, diversificar los programas de salud mental. Hoy tener un programa de bienestar emocional no solamente es tener un PAE, un programa de asistencia al empleado, sino es entender justamente cuáles son estas necesidades y abordarlas de manera integral a través de iniciativas bien dirigidas de contención, de identificación, de atención, de prevención, incluso de tratamiento. ¿Te acuerdas que yo te decía que uno de los puntos que los empleados ven de mucho valor es precisamente cómo podemos acercarles coberturas complementarias a lo que pudiera de alguna manera ya existir como parte de sus planes médicos tradicionales. Y por último, invertir la pirámide, decíamos ya, de prestaciones. Entender que los que están en la parte superior de la pirámide suelen recibir, como dice el slide, la mayor parte de las prestaciones, mientras que los empleados que hoy vimos que resultan ser más vulnerables tienen diversas necesidades que hoy no están cubiertas por la organización y que son como un boomerang donde finalmente el hecho de no atenderlas en algún momento va a generar un impacto negativo dentro de la organización. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues considerar justamente esta inversión de la pirámide. No te estoy diciendo que de un día para otro todo el mundo tenga gastos médicos mayores. No, que empecemos a buscar precisamente y con base en estas necesidades previamente detectadas, ¿qué podemos ir acercando?
Un ejemplo, personal sindicalizado que no tiene a lo mejor en una organización gastos médicos mayores, les acerca un servicio de telemedicina, de medicina preventiva a distancia, donde ellos puedan tener acceso a una consulta médica prácticamente 24/7 y de manera inmediata y atender una necesidad de salud general o de una condición de no gravedad. Eso finalmente es ir acercando los beneficios a los empleados y que tampoco son beneficios que resulten demasiado onerosos. Tener programas que precisamente decíamos estén relacionados a la identificación o al resultado de la identificación de estas necesidades de salud. Es decir, oye, es que yo tengo un programa de, no sé, voy a decir, de Tai Chi, ¿no? Por decir cualquier cosa. Oye, sí, pero resulta que el 90% de tu población es obesa o con sobrepeso. ¿No será más lógico que le peguemos un tema de nutrición a un tema de cambio de hábitos alimenticios en ese sentido? Es decir, tenemos que tener un blanco para que la flecha realmente llegue a donde queremos que llegue y resulte con el efecto deseado. Y por último, y muy importante, ya lo decíamos, comunicar, comunicar, comunicar. Que los empleados sepan a qué tienen derecho, cuáles son los beneficios, cómo funcionan, que realmente los ocupen, no por ocuparlos, se van a gastar más, no por ocuparlos, se van a incrementar los costos. Hay algunas particularidades, por ejemplo, hablando de las pólizas de seguros, pero el resto de las iniciativas ya están consideradas dentro de una inversión. Entonces, capitalicemos esa inversión también, comunicando a los empleados a lo que tienen derecho. Y bueno, con esto un tema tan extenso, un tema muy interesante, un tema que hoy de nuevo forma parte de las estrategias medulares dentro de las organizaciones, el cuidar genuinamente de la salud, del bienestar, de la seguridad de la gente. Con esto yo cierro y bueno, pues cualquier duda, cualquier inquietud, podemos a lo mejor destinar un par de minutitos para atenderla. Ariel, muchísimas gracias por esta plática tan interesante y estoy segura tan valiosa para nuestra audiencia. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, que ya vimos que hay varias preguntas en el chat, queremos rápidamente lanzar una encuesta entre las personas que atendieron este webinar para saber su opinión sobre el webinar que tuvimos. Y ahorita ya pasamos a las preguntas y respuestas. Entonces, la primera pregunta, ahí está. Gracias. La segunda pregunta. Gracias. Tercera pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, antes de continuar con nuestra sesión de preguntas y respuestas, queremos hacerle dos pequeños anuncios. Uno es pues decirles que en agosto no vamos a tener webinar, ahora sí que nos vamos a dar unas pequeñas vacaciones y que en septiembre los esperamos con un webinar virtual, pero que próximamente tendremos eventos presenciales. Les estamos organizando un par de sorpresas y estoy segura de que les va a gustar mucho nuestros eventos presenciales. Y pues ahora sí nos quedamos con Ariel para regresar a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Ariel.
Gracias a ustedes, Laura. ¿Cómo quieren que vayamos contestándolas Si quieres, conforme? lee las que tenemos en el chat, si las alcanzas a ver. Mira, por ejemplo, dice aquí Leda, ¿cuáles son los indicadores financieros para medir el ROI? Hablábamos de ausentismo, hoy ya tenemos indicadores que finalmente están relacionados directamente entre ausentismo, incluso condiciones de salud y bienestar. Por ejemplo, hoy sabemos cuántos días de ausentismo puede costar un paciente diabético, cuántos días puede costar un paciente obeso, que en el caso de un paciente obeso se calcula que son 14 días por año los que puede generar de ausentismo y con base en eso podemos empezar precisamente a hacer ejercicios, ejercicios que nos lleven a incluso fórmulas muy sencillas, donde cuál es el promedio diario de salario que tengo yo en una organización, en un grupo específico y entender cuánto de alguna manera puede estar costándome la falta de una identificación o la falta de un control apropiado. Hablamos de temas de presenteísmo, hablamos de contención de costos en términos de primas, por ejemplo, disminución de la accidentabilidad, incapacidades generales por diferentes enfermedades. Hoy tenemos rango importante de indicadores. En términos generales y lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que por cada dólar que se invierte en un programa de salud y bienestar dentro de una organización, hay un retorno de inversión de entre 2.5 y 2.7 dólares. Dice, ¿cuál es su recomendación para trabajar con una fuerza laboral que no quiere regresar a la oficina? Lo que indican es que los resultados se obtuvieron y productividad e incremento de trabajo desde casa. ¿Por qué regresar a la oficina? Es un tema totalmente esperado y era parte de, yo les decía, em, las condiciones han cambiado y sí o sí necesitamos como organizaciones sentarnos a evaluar precisamente cuál es el costo-beneficio de mantener ciertas políticas, de mantener esquemas híbridos, esquemas escalonados, por ejemplo, de asistencia a la oficina, donde a lo mejor ni sea 100% distancia ni 100% presencial, donde se entienda de nuevo que las condiciones han cambiado, que las necesidades han cambiado, que la gente ha adoptado nuevos esquemas y modelos de vida y que finalmente si esto no ocurre, hay autores muy interesantes en términos de gestión de capital humano que incluso hablan que las organizaciones que no se suban a este tren bala, pues simplemente lo van a dejar pasar y lo van a ver pasar. Y lo que está pasando ahora, ¿no? Te pongo un ejemplo, Leda, es la gran renuncia que se ha dado en Estados Unidos y en muchísimos otros países del mundo, donde la gente está renunciando precisamente por esta falta de flexibilidad dentro de las organizaciones. Entonces, vale la pena realmente sentarnos como líderes, como estrategas dentro de una organización y evaluar el costo-beneficio precisamente de estos nuevos paradigmas que se nos están poniendo enfrente en materia de gestión del capital humano. De nuevo, no podemos pensar que regresaremos o debemos regresar a las mismas condiciones. Algo cambió y algo tiene que finalmente también cambiar en los modelos o en los esquemas dentro de las organizaciones. Y sobre todo, con esto cierro, sobre todo ante situaciones o ante posiciones que lo permiten, ¿no? Si tú me dices, oye, Ariel, es que sería un absurdo, ¿no? Es que el operador no quiere regresar y quiere trabajar desde su casa. No, bueno, espérame, pues no, o sea, no puedes operar una máquina desde tu casa, ¿no? Hay roles y funciones que ameritan un trabajo 100% presencial. Entonces, yo recomendaría, y ha sido el ejercicio que muchísimas de las organizaciones que hoy nosotros como Mercer Marsh Beneficios tenemos como clientes, han tenido que echar a andar, muchas de ellas a su pesar, han tenido realmente que hacer este análisis y tomar acciones mucho más flexibles. Nadie piensa en mejorar sus planes de salud. No entendí esta pregunta.
Alberto. Yo te cuento un poquito, Ariel. La puso cuando nos estabas enseñando esas gráficas donde decías cuántas empresas, qué por ciento de empresas piensan mantener sus planes, cuántas empiezan a eliminarlo, cuántas piensan suspenderlos, y el 25% no sabía, pero no había ninguna, porque yo también tuve la misma duda, no había ninguna referencia a si había empresas que empezaban a mejorarlas, nada más decía mantener. Es Entonces yo creo correcto, que de ahí viene la duda. claro, Ujú. claro, es correcto, es correcto. De alguna manera no había ninguna que dijera, oye, lo quiero mejorar, quiero hacer algo adicional, ¿no? Simplemente era o mantener o reducir, si recuerdan, estaba suspender, eliminar, ¿no? Eliminar era totalmente, suspender paulatinamente o por un cierto periodo, y la parte que estaba indefinida. Ok. No sé, Alberto, si esa era la pregunta que tenías. Ok, muchas gracias, Alberto. No sé si alguien más tenga una pregunta que quiera escribir en el chat, o no sé si podríamos también abrir los micrófonos, como quieras, Ariel, aunque creo que ya no hay muchas más preguntas. Sí, sí, claro. Si alguien tiene una pregunta y con todo el gusto quiere abrir su micrófono, adelante. Quisiera No, pues solo aprovechar para comentar también que Ariel hizo mención de algunos de los informes que se presentaron en resumen, pero que van a estar disponibles para toda la audiencia del PNG Alumni. Y ese método entiendo, Laura, que sería por vía mail, ¿correcto? correcto, sí, les vamos a compartir, se comparte la presentación bueno, se sube la página, a nuestra página, solo que ahorita tenemos problemas con la plataforma, pero esta presentación la vamos a subir completa. Y en esa presentación viene tu mail, ¿es correcto? También podemos, y también les vamos a mandar las personas que participaron, que confirmaron su participación, esa lista de personas, les vamos a mandar la presentación o la información que ustedes nos compartan para mandárselas a los participantes. Es correcto. Excelente. Vale, buenísimo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Ariel. Creo que ya no hay más preguntas por aquí. Fue una plática muy interesante. Y bueno, les haremos a todos llegar la información que nos compartas y tus datos, tu correo. Tengo varios comentarios aquí de muchas gracias a todos, plática muy interesante, todo muy claro, gracias por compartir información con respecto a la TAM, etcétera. Entonces creo que ha sido una plática muy provechosa. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos. A seguirnos cuidando. Sí, así es. Y bueno, a mí lo que me queda de la plática es pues que las empresas se interesen en esto, ¿no? Hay que hacer también nuestra labor, porque yo últimamente estoy oyendo mucho, bueno, pues la rotación está alta, pues ni modo, la rotación está alta, ¿qué vamos a hacer? Y según nos acabas de decir, pues sí hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Un comentario que quisiera aprovechar también, Laura, es que hay, como dice Ariel, hay muchas opciones en el mercado que han evolucionado también para adaptarse a las necesidades, digamos, un poco más modulares de cada empresa. Y en ese sentido, pues, estamos disponibles, estamos a la orden y podemos apoyarles en cualquier necesidad que se tenga. Pues muchas gracias nuevamente, Alejandro. No sé si se presentaron, pero Alejandro y Armando también colaboran con Ariel y por eso también están ayudando a responder las preguntas y las inquietudes de los participantes. Gracias, Alex. Y bueno, chao, Sergio. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos por su participación. Los esperamos en septiembre con el siguiente webinar que ya anunciaremos, y a partir de octubre tendremos eventos presenciales. Tenemos muchas ganas de vernos en persona otra vez. Y nuevamente gracias, Ariel, Alejandro, Armando, por estar aquí con nosotros el día de hoy.